Incremento de la demanda de materias primas, absorción de trabajadores rurales emigrantes, no se tomaron represalias contra el país debido a la necesidad del petróleo. Primera etapa, el crecimiento industrial se financió por las exportaciones agrícolas, mineras y el turismo. Etapa 2, a nivel interno los productos agrícolas mantuvieron el precio bajo al igual que la mano de obra y facilitó la capitalización de la industria. Etapa número 3. Barreras para proteger el crecimiento de la industria nacional y no competir con la internacional. Se garantizó un mercado cautivo y apoyo en asuntos fiscales, de crédito y de infraestructura básica. El Estado tuvo que ser empresario en comunicaciones y energía con la economía mixta de empresas de capital público y privado. La globalización es un proceso histórico de la integración mundial de los ámbitos políticos, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. El neoliberalismo es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, firmado por Miguel Alemán. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización es el proceso por el cual, considero que los diferentes países estamos comunicados a través de la economía, la política, la cultura. Ok. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? En nuestro país, yo creo que a través del crecimiento que hemos tenido económicamente, también a través de cómo somos capaces de exportar nuestros productos, pero también damos la bienvenida a que nuevas empresas puedan generar nuevos empleos. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, eso, que ha generado, en la comunicación entre otros países, que hemos dado la oportunidad de que otras empresas puedan generar trabajo en nuestro país. Negativos, a nivel de comunicación, creo que la forma en la que bombardeamos las redes sociales, porque eso también es globalización. ¿Cómo es posible que un niño de 7, 8 años tenga información, tenga alcance a la información también? Es un poco peligrosa. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha puesto nuevos retos? Sí me ha puesto nuevos retos. No sé si ha mejorado mi economía porque tampoco tengo un parámetro muy grande en el cual medirlo, pero sí porque, como ya les había dicho, en la época de mis padres antes era muy sencillo, con que tuvieras un papel que hablara, que tuvieras los estudios de la universidad era suficiente, ¿no? Ahora cada vez el reto es mayor, cada vez es más la competencia, entonces no es suficiente solo dar la carrera, a veces que ya con una maestría, una especialidad, entonces tú tienes que ir preparando cada vez más en el ámbito laboral. Ok. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? Quizá a resolverlos del todo no, pero sí ha ayudado a concientizar tal vez a gente a la que no le puede llegar la información de lo que es la pobreza, que lo pueda despertar como un poquito qué es y sensibilizarlo a que pueda hacer algo, ¿no? Para usted, ¿qué es la globalización? Es la relación económica y social entre todos los países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Bueno, en el hecho de cómo los mercados se relacionan. Cuando nosotros tenemos acceso a un producto de Suecia o de Canadá. Sí. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, lo positivo es eso, que tenemos acceso a muchos productos de otros países que nos podemos encontrar en un supermercado o en diversas tiendas. Eso sería lo positivo. Lo negativo es que muchas veces a México no le dan las mismas posibilidades de entrar a otros mercados en otros países. Entonces, los productos de nosotros no se pueden exportar de la misma forma. ¿Qué ha representado por usted la globalización? ¿Ha mejorado la economía? ¿Le ha impuesto nuevos retos? Pues sí, personalmente no sabría decirte, más sí creo que influye en todos los aspectos, porque ahora es más fácil viajar a otros países. Por ejemplo, ya hay vuelos que salen de aquí de México o de aquí de Monterrey incluso a Europa. O sea, ya no tienes que ir a Estados Unidos para ir a Europa, etcétera. Por ejemplo, por decir algo, o sea, hay más facilidad en relación a cuestiones económicas, a cuestiones de relaciones. Eso sí favorece. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No creo que influya mucho en esa cuestión. No, así,
dato comprobado no lo sé, más no siento que influye mucho en esos aspectos. Para ti, ¿qué es la globalización? Es un proceso de intercambios económicos, políticos, culturales de los países a través de los medios de comunicación y los tratados internacionales. Ok. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Por ejemplo, en las modas de ropa, de música, películas, también en el acceso a modelos educativos, a la política global, etc. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, positivos tenemos el intercambio económico, tenemos muchos productos extranjeros y también exportamos muchos productos, pero también importamos modas y eso va desgastando la identidad cultural del mexicano y nos preocupamos más por aspectos globales que por lo nuestro. Ok. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues es un reto porque tienes que estar cada vez mejor preparado para los mismos puestos, pero sí mejora tu economía. Ok. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, creo que los aumenta porque precisamente no todas las personas tienen acceso a la educación. Entonces, por ejemplo, si precisamente por estar en la pobreza no tienen acceso a la educación y no van a poder acceder a los mismos puestos de trabajo, pues la gente que no estaba en pobreza extrema llega a ese punto y entonces aumenta. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización para mí, pues bueno, es un fenómeno en el cual toda la sociedad humana se integra en una gran sociedad bajo determinados valores, principalmente determinadas prácticas, ¿no? Lo cual hace una sociedad pues más homogénea, más parecida, que pues realmente tiene desde forma de vestirse, forma en la que nos alimentamos, forma en la que nos comportamos, independientemente del lugar donde seas, es prácticamente como una aldea global, de ahí su nombre. Entonces para mí eso es una de la globalización. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Bueno, yo como se los comentaba ahorita, pues yo creo que va desde las costumbres, las tradiciones, la forma de vestir, la forma de comportarnos, la forma de divertirnos, el estilo de vida que realmente tenemos por ejemplo, en nuestro país es muy similar al que podrían tener en otras partes, ¿no? Llámese en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, o sea, que sea muy similar. Obviamente, claro, cada país, cada sociedad tiene sus costumbres que no las ha perdido, pero si nos enfocamos en una situación de similitud, pues la verdad es muy alta. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, bueno, yo creo que ha habido más apertura democrática, bueno, política, ha habido cambios en la sociedad, ha habido también avances tecnológicos, comunicación, o sea, estamos ahora yo creo que más cercanos del resto del mundo, y yo creo que eso es en cuanto a positivo. Yo creo que negativo podríamos decir pues como la globalización trae consigo un modelo económico neoliberal capitalista, pues yo creo que eso ha venido haciendo que la diferencia económica, social entre los mexicanos pues haya crecido, ¿no? O sea, ahora hay más pobres por lo mismo de que trae ciertos valores en materia económica. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado la economía? ¿Le ha impuesto nuevos retos? Bueno, pues realmente yo por la edad que tengo, bueno, tengo 33 años, realmente yo he vivido en un mundo globalizado, ¿no? O sea, es muy difícil el que yo te pueda responder esa pregunta, puesto que toda mi vida la he vivido en un mundo globalizado. Estamos hablando de que a finales de los 80s, principios de los 90s, que comenzó a darse la globalización, pues es cuando yo nací, entonces prácticamente no te puedo decir, porque a lo mejor que es una persona más grande de edad, a lo mejor tal vez de 50, 60, sí vivió bajo otro esquema, ¿no? Entonces yo no podría contestarte eso. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, al contrario, como les decía, yo creo que al contrario, los ha venido siendo más grandes. Pues porque bueno, la globalización trae consigo lo que es el libre mercado, el neoliberalismo, etcétera. Entonces las brechas se van haciendo más grandes en nuestro país. Eso ha llevado a que actualmente nuestro país tenga entre 60 y 50 millones de pobres,
y de esos 50, 60 millones, pues prácticamente 20, entre 15 y 20 sean pobres, o mejor dicho, personas en pobreza extrema. Entonces, yo creo que al contrario ha venido. Para ti, ¿qué es la globalización? La globalización es a este proceso mediante el cual muchos distintos países pueden mantenerse en constante comunicación en muchos aspectos, políticamente hablando, socialmente, en cuanto a arte, cultura, economía, etc. Ok, ¿cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues en muchos aspectos, por ejemplo, consecuencia de la globalización es la entrada de muchos productos extranjeros. Lo vemos en cadenas de comida rápida, sobre todo, por ejemplo, productos en el supermercado, tiendas de ropa. La misma ropa que compramos es producto como de ese libre comercio, digamos. Serían algunos ejemplos. Okay. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, bueno, yo creo que pues ahora viéndolo pues con un punto de vista de alguien que ya está como inmerso en esta dinámica, pues consideramos que es como algo padre el poder adquirir, por ejemplo, ciertos productos que nos gustan finalmente, ¿no? Y que no son como de procedencia nacional. Eso, pues el consumir también cuestiones culturales o de cultura popular de otros países. Digo, no últimamente que les encanta tanto como esto del K-pop, por ejemplo, ¿no? Viene siendo consecuencia de todos estos sucesos que tienen su inicio en el siglo XX. Cuestiones como esas. Y que, bueno, de alguna manera u otra, pues se da como esa entrada de capital, si quiere verse de esa manera. Aspectos negativos, pues yo creo que fue un suceso que empezó no siendo como muy parejo, sobre todo en el ámbito económico. Igual es culturalmente padre que los demás también tengan ese contacto con nuestra cultura como nosotros con las culturas de otros países, pero bueno, económicamente no es algo que haya como favorecido a toda la población y en algunos casos, bueno, iba perjudicando. Okay. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha puesto nuevos retos? ¿Mejorado mi economía? No, creo que mi economía haya mejorado como por causa de la globalización. Honestamente no sabría decirte si es culpa de la globalización o de la propia economía de mi país o propias cuestiones nacionales el que mi profesión en específico no sea como un poco mejor valorada o más cotizada. Retos, claro que me impone, o sea, desde el mismo aprendizaje del inglés, ¿no? Y se ve con generaciones como la mía, generaciones ahora con las de ustedes, que ya es como se va volviendo un idioma obligatorio. Tú no puedes egresar de una licenciatura si no tienes el idioma inglés, ¿no? Ya casi que ya es de cajón, y aprender un tercer idioma, pues qué mejor. Eso pues también el estar constantemente renovando tus conocimientos, actualizándote, cualquier carrera que sea, ¿sabes? Porque aquí ya descubrieron esta cosa, acá están estudiando otra, hay una nueva corriente de investigación, los temas en boga de tal país son esto y el otro, entonces tú tienes que ponerte al corriente, ¿no? Y eso también es consecuencia de lo mismo. Sí. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, no, definitivamente no. Yo creo que la globalización y consecuencia de la globalización, como fueron ciertos tratados económicos y demás, favorecieron como una parte muy específica, digamos como las clases altas, muy altas de México, favoreciendo aún más a otros países como Estados Unidos, obviamente, ¿no? Pero en México, pues más bien como que crea esta ilusión de las clases medias, ¿no? También consecuencia del propio capitalismo, que es como esta clase baja, clase media, clase alta, pero la clase media no es nada más clase media, está como clase media alta, clase media baja, y ahí te vas moviendo y es como todo un proceso ilusorio en el que crees como, no estamos tan mal, estamos muy bien porque tenemos acceso a esto y a esto, pero realmente es más como una ilusión. De la que disfrutamos, pero es una ilusión y no creo que haya beneficiado por ejemplo, también a las mismas personas. Por ejemplo, veamos en la agricultura, ¿no? Tantos cultivos que hay en México y aún así si tú vas al supermercado y te fijas en la mayoría de las etiquetitas de las frutas y vegetales, los compramos de California o de Florida, no sé, ¿sabes? Ajá, de Estados Unidos. Entonces, pues no, o sea, tenemos la llegada de esos productos, pero a la vez como que dejamos de lado el consumo nacional. Y bueno, eso obviamente no nos ha beneficiado. Y bueno, pues así podría decir como otros ejemplos. Sí. Para mí la globalización es el intercambio de bienes o de nosotros en un país
exportar a otro país, ya que esto convierte a ser una relación entre varios países que se comunican entre sí. El cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país, más que nada en traer empresas extranjeras a lo que es el país en sí, y también hacer más franquicias o expandir su nivel de negociación. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a tu país? Positivos, más que nada, traer industrias extranjeras o empresas extranjeras, más bien dicho, a comercializar aquí en México. Y un aspecto negativo es que más que nada que como la población de México más que nada no tiene un nivel alto de vida, así que la mayoría de gente están en pobreza. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Un aspecto positivo es que más que nada que se expande la industria, más que nada tanto americana como mexicana, ya que le da trabajos también a la población. Y un aspecto negativo sería que se está perdiendo lo que es hecho en México, más que nada que nosotros no comemos lo que es producto mexicano, más que nada lo que son exportaciones o productos que vienen de otras partes. Para mí la globalización es un intercambio de culturas y hace que los países se conecten tanto de forma política como económica, entre otros diferentes aspectos. Esto no ha mejorado mi economía porque yo no produzco dinero y me van a poner nuevos retos. Hasta el momento no tengo ningunos, pero sé que cuando sea mi momento de ejercer una profesión, pues voy a tener estos retos que son como que tengo que aprender uno o más idiomas, aparte del que es mi lengua materna. Y no pienso que la globalización haya resuelto la pobreza extrema en México. De hecho, yo opino que la ha hecho más grande, porque antes no existían esas divisiones. Bueno, existían las divisiones entre clase baja y clase alta. Ahora ha creado 3 clases en medio, que son clase baja media, clase media y clase media alta. Lo que ha hecho a la gente pobre más pobre y a la gente rica más rica. Para nosotras la globalización es algo bueno a nivel nacional. Si bien esto ha generado muchos ingresos en México y también ha hecho que el país gane, digamos, fama en otros países, ha hecho que el pueblo mexicano sufra, ya que ha generado más pobreza en el país. Si bien ha hecho que la clase alta sea una clase más alta, ha hecho que la clase baja sea más baja y ha generado clases sociales que son mucho más bajas que la clase alta.